nos ha impedido de estar en la bella zona donde está la Universidad Católica de Temuco. Dicho lo anterior, pasaremos a nuestro primer panel. Nuestro primer panel tiene como título Presente y futuro de la formación para el trabajo. En este panel participarán dos connotados personajes que ahora pasan a ser muy públicos, ¿cierto? Y tenemos la suerte de contar con ellos para este interesante debate. Ellos son Claudia Bobadilla Ferrer, directora de empresas y fundadora de Puente Social, y Gonzalo Bacigalupe Rojas, profesor, psicólogo, profesor, Universidad de Massachusetts, Boston, e investigador CREASUR, Universidad de Concepción. Y contaremos, ¿cierto?, con la presencia también y en términos de moderación, de don Nicolás Vergara, comunicador y analista político, y para iniciar esta jornada, ¿cierto?, los voy a dejar con usted a Claudia Bobadilla, quien nos presentará y hará la primera introducción de este panel. Claudia, por favor. Hola, buenos días, Guillermo. Necesito que me puedan activar el video, por favor. Inmediatamente. Ahí está. Hola, muy buenos días a todos, a todas las que están asistiendo al panel de esta mañana, a esta segunda jornada que están viviendo, y agradecerle a la Universidad Católica de Temuco por esta invitación para hablar sobre algo que es, yo diría, trascendental. Y lo que quiero compartir con ustedes hoy día son reflexiones en torno a ciertos puntos que les voy a ir detallando. Y esas reflexiones las comparto no desde una experiencia académica, las comparto desde la experiencia práctica en el mundo laboral, particularmente en el mundo de las empresas, y en un rol bien específico que es el pertenecer a directorios de distintas empresas. Y también les comparto las reflexiones de hoy desde una vinculación personal muy profunda que surge durante el estallido social de octubre del año pasado en nuestro país. ¿Qué es lo que me gustaría plantear como reflexión con todos ustedes? Porque creo que es relevante en los tiempos que estamos viviendo, más que dar respuestas, es plantearnos preguntas y reflexionar en torno a esas preguntas, para desde ahí poder entrar a la conversación sobre presente y futuro del trabajo. ¿Qué cuestiones me parece fundamentales poner en la mesa, en esta mesa de conversación para poder reflexionar? Primero, ¿qué es lo que entendemos por futuro? ¿Qué es lo que entendemos por trabajo? ¿Qué es lo que entendemos por éxito? ¿Y qué es lo que entendemos por mérito? Y en el primer punto sobre el futuro, entender que nosotros, todos y todas nosotros, somos seres temporales. Vivimos en contextos históricos, culturales, y siempre estamos viviendo en tres dimensiones. Estamos viviendo en el pasado, estamos viviendo en el presente y estamos viviendo en el futuro. Y lo que nos ha ocurrido en este muy corto tiempo, porque es muy corto, y eso provoca una serie de emociones, de estados emocionales que son relevantes de atender en esta conversación, nos provoca primero como cierta imposibilidad, y voy a decir cierta como inutilidad en algún punto, de estar permanentemente tratando de proyectar ese futuro. ¿Qué es lo que nos ha pasado hoy día? Y en particular después de la pandemia que de manera global hemos vivido en nuestro planeta, que todas las proyecciones quedaron cortas. En las empresas, todas las matrices de riesgo, por ejemplo, colapsaron ante un evento que nadie, ninguno de nosotros pudo prever, como esta pandemia global.
Y ese cambio de escenario respecto a la posibilidad de prever el futuro, eh, lo que nos genera a todos y a todas es incertidumbre, ¿ah? Una tremenda incertidumbre. La incertidumbre también genera angustia respecto de ese futuro. eh, y lo que nos plantea, por tanto, es decir, bueno, ¿qué hacemos de cara a esta incertidumbre permanente en la que parece que empezamos a habitar en este nuevo mundo? ¿Y qué hacemos desde el punto de vista de nuestra formación para poder enfrentar este presente y este futuro? Y de alguna manera, déjenme compartirles con ustedes que yo creo que el futuro ya está aquí, se nos ha instalado, se nos ha anticipado el futuro. Ese futuro que veíamos que iba desplegándose particularmente de una manera distinta por una gran revolución tecnológica que estamos viviendo desde hace bastante tiempo, pero que esta pandemia acelera, nos plantea, por lo tanto, la pregunta, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Ah? ¿Qué hacemos cuando somos incapaces de poder predecir ese futuro? Y de mi punto de vista, la manera, y aquí recuerdo los 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes, eh, porque me gusta mucho usar ese ejemplo, es que quizás lo que debemos aprender a hacer es a navegar el futuro. ¿Ah? Más que predecir el futuro es aprender y a tener las competencias que nos permitan navegar ese futuro incierto, fluido, dinámico y acelerado en el cual estamos viviendo. Lo segundo respecto del trabajo, si ustedes le preguntan seguramente a sus padres, a sus abuelos, ya ni siquiera a mi generación, porque ya en mi generación eso estaba cambiando, cómo concebían el trabajo. ¿Ah? Y el trabajo tenía que ver ciertamente para quienes podían acceder al mundo de la universidad o a la formación técnica, con algo así como hacer carrera. ¿Ah? Pareciera en ese tiempo, y así lo era, que el dotarse de ciertas capacidades técnicas, de cierta formación técnica, aseguraba algo así como hacer carrera. Y lo que se nos ha estado demostrando de manera consistente y nuevamente acelerada, que el hacer carrera se transforma en algo así como un mito. ¿Ah? ¿Quién hace carrera y dónde hacemos carrera? Eh, las compañías, muchas de las compañías que existían dejan de existir, desaparecen. Esta pandemia también nos va a mostrar que muchas compañías también van a desaparecer en este mundo post-pandemia. Por lo tanto, ese concepto de hacer o esa creencia de que con las capacidades técnicas era suficiente para hacer carrera en un espacio determinado, también se derrumba, ¿ah? Se cae. Nuevamente, por lo tanto, ¿qué significa hoy día hacer carrera? Esa es otra reflexión que quiero dejar puesta para que la podamos conversar. En tercer lugar, respecto a la concepción del éxito, y esto lo voy a enmarcar o contextualizar más bien en nuestra cultura occidental, si bien hay algunos países de la cultura oriental que también comparten esta noción o esta conceptualización de lo que significa el éxito, que tiene que ver, y aquí quiero recordar a un gran filósofo político que acaba de publicar un libro que se llama La tiranía del mérito, el filósofo político Michael Sandel, que les recomiendo seguir. Hay muchas presentaciones de él, conferencias disponibles gratuitamente en YouTube, que pareciera ser que nuestra sociedad occidental ha asimilado de manera cada vez más profunda que el éxito tiene que ver con la consecución de prosperidad económica. Esto es, de generar bienes materiales, dinero, cierto capital económico o patrimonio, y quienes logren eso, al parecer, desde nuestra mirada y de nuestra cultura, se ha instalado que esos son quienes alcanzan el éxito. Y a contrario sensu, por lo tanto, quienes no logren eso,
son considerados algo así como tan doloroso como que han fracasado en este mundo y en la consecución de lo que hemos concebido se entiende como el éxito. Y esas personas que quedan en la vereda, en la berma, ni siquiera en la vereda, se sienten como personas fracasadas, porque nuestra sociedad hoy día solo reconoce de distintas maneras a quienes han alcanzado el éxito en esta comprensión de que el éxito está asociado a la consecución de la prosperidad económica. Y el sentirse en la berma y sentirse fracasado por no conseguir ese éxito, tal y como lo hemos definido hasta ahora, genera mucho dolor y genera frustración y genera rabia y genera esa expresión de la rabia en un malestar social que estamos viendo que se expresa no solo en nuestro país, sino que se expresa globalmente en muchas partes del mundo. Ustedes verán que prácticamente todas las semanas aparece un nuevo movimiento social expresando este malestar de aquellos que se sienten han quedado en la berma. Y unido a esto está la conversación y la reflexión que les quiero plantear sobre el mérito. Esta construcción cultural que hemos ido armando de asociar el éxito a la consecución de este patrimonio o esta prosperidad económica, eh, lo que hace es que de alguna manera quienes forman parte de este grupo, comillas, exitoso, tienden a pensar que ese éxito tiene que ver con algo como en inglés se dice el hombre que se hace a sí mismo o la mujer que se hace a sí mismo, para no usar palabras en inglés. Y por lo tanto pareciera ser que su éxito solo depende de su esfuerzo personal, del trabajo que hayan puesto, de todo lo que hayan estudiado, y tienden a olvidar que finalmente, y se los pregunto a todos y todas a ustedes, si realmente nosotros estamos donde estamos solo y gracias a nuestro esfuerzo personal. En mi opinión, y creo que aquí hay una pista fundamental para lo que estamos viviendo globalmente en términos de este malestar social que se está expresando, tiene que ver con olvidar que nosotros somos, para bien o para mal, pero somos lo que somos, eh, en parte, ciertamente, por nuestro esfuerzo personal, pero somos lo que somos gracias a una serie de eventos, de vinculaciones que nos van acompañando desde que nacemos, muchas o algunas de ellas de carácter planificado, pero la mayoría de ellas son situaciones, vinculaciones, eventos, hechos que ocurren en el devenir de nuestra vida de manera totalmente fortuita. Por lo tanto, nuestro éxito no está desde mi punto de vista solamente vinculado al esfuerzo personal, sino que tiene que ver a esa red de relaciones y de vinculaciones, muchas de ellas fortuitas, que que se van apareciendo en nuestra trayectoria vital y que determinan caminos, distintos caminos que vamos tomando en nuestra vida. ¿Quién no puede recordar que de pronto encuentra a alguien que recomienda una lectura y esa lectura puede transformar el camino que tomamos o que nos invita a participar, perdón, a algún proyecto determinado que no estaba en nuestro mapa de decisiones y de repente nos hace cambiar el rumbo? Perdón, voy a tomar un poco de agua. Entonces tenemos primero, por lo tanto, esta comprensión de qué se trata el futuro. Luego tenemos esta comprensión de qué se trata hoy el mundo del trabajo. Luego, de qué se trata el éxito. Cuánto de ese éxito depende de mi esfuerzo personal, o más bien ese éxito depende en parte de ese esfuerzo personal y de esa formación a la cual yo acceda o decida acceder, pero también depende de una cosa que es
mucho más interesante desde mi punto de vista, valiosa, que es que somos parte de un colectivo y ese colectivo nos va nutriendo de conocimiento, descubrimientos, vinculaciones, que son relaciones que hacen que seamos lo que somos y por lo tanto trascienden al ser individual, individualista y adquiere un sentido más colectivo y de comunidad. Y aquí algo relevante, porque si uno pregunta, y esto me tocó conocerlo muy de cerca en una experiencia eh, que realizamos un grupo de amigos y profesionales durante 40 días a partir del estallido social, que tiene que ver con lo que se entiende también por felicidad. Y nos tocó conversar con más de 400 personas que viven en contextos de fragilidad permanente, en cuestiones muy primarias, muy básicas, fragilidad en términos de la vivienda, fragilidad en términos del acceso a la salud, fragilidad en términos de acceso a la educación, fragilidad en términos a la seguridad, comunas totalmente tomadas por el narcotráfico, y en esos contextos de total fragilidad que esta pandemia lo que ha hecho es solamente profundizarlos y hace emerger con más fuerza esta situación de infragilidad y esta percepción de la mayoría ciudadana de cierta injusticia en el devenir de sus vidas. Cuando les preguntábamos si eran felices, no hubo nadie que dijera, no, no soy feliz. Pero esa felicidad en estos contextos de fragilidad no estaba para nada relacionada con la consecución del acceso a bienes materiales. La felicidad radicaba y radica en un sentimiento colectivo de que entre todos podemos sortear las dificultades de este futuro y presente que se manifiesta de manera muy dura y dolorosa en la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. En este contexto y en estas reflexiones que les planteo, hay ciertamente al menos 4 eventos que son relevantes, 3 de ellos de carácter global, que tienen mucho que ver con esta inseguridad, inestabilidad, incertidumbre respecto del futuro, que tienen que ver con, primero, nuestra desconexión que hemos tenido y hemos padecido desde hace mucho tiempo entre nosotros y la naturaleza, que tiene como consecuencia la crisis climática que estamos viviendo y que es algo que está lejos de abandonarnos. Esto ya no nos va a abandonar y que nos acompaña y está haciendo por un lado, que a nivel individual tomemos cada vez mayor conciencia de qué podemos hacer para parar, detener, restaurar y establecer una relación con la naturaleza, con nuestro medio ambiente, radicalmente distinta a la que teníamos hasta ahora. Y eso mismo, esa misma reflexión también se da en el mundo corporativo. El mundo corporativo ya entiende e incorpora dentro de su estrategia, en el centro de su estrategia, al mismo nivel que una dimensión financiera, que la dimensión tecnológica, la dimensión medioambiental. Porque entendemos desde las compañías que nuestra actividad ya no la podemos desplegar ocasionando daño al medio ambiente. Eso ya no es nunca más sostenible, no hace viable ni sostenible la actividad empresarial. Luego tenemos esta disrupción tecnológica profunda que esta pandemia lo que hace es acelerarla, anticiparla aún más. Y de la misma manera, las compañías entendemos que esta dimensión tecnológica también tiene que ser parte del centro de la estrategia. Consecuencias positivas, ciertamente, que hay en esta disrupción y transformación tecnológica que nos hace entrar en lo que ustedes conocen como es la nueva economía digital,
ciertamente productividad, eficiencia, pero al mismo tiempo tiene como contrapartida en procesos tales como la automatización que hay un contingente relevante del mercado laboral que va a quedar desplazado de esta economía digital, por distintas razones, por razones que tienen que ver ciertamente con las competencias que requiere esta nueva economía digital y con razones que tienen que ver con cuestiones de infraestructura digital que nuevamente han quedado de una manera muy elocuente de manifiesto durante este tiempo de pandemia, como es, por ejemplo, el acceso a una buena calidad de Internet que permita a las personas que tenemos todos, la mayoría de nosotros que están haciendo un trabajo a distancia de nuestros hogares, a no poder acceder a esa práctica porque la calidad de esa conectividad no lo permite. O cuántos niños que no han podido hacer clases a distancia por la misma razón. Por lo tanto, se nos está configurando algo que señalaba este fin de semana en un estupendo artículo que les recomiendo leer, entrevista, en el diario La Tercera, que hace la periodista Paula Escobar a Farid Zakaria, animador de CNN y escritor, que decía, al parecer, una nueva desigualdad que estamos configurando en este nuevo mundo tiene que ver con una élite digital, que por lo tanto tiene acceso a esta nueva economía digital, y una élite trabajadora que queda desplazada de la posibilidad de ser parte de este nuevo mundo, de esta nueva economía digital. El tercer evento o situación de carácter global, porque no es prioritaria de nuestro país, es un descontento o un malestar social muy profundo. Ustedes verán que hace unas pocas semanas Perú tiene un brote de estallido social. Este fin de semana aparece Guatemala, tenemos a Estados Unidos con su propio proceso, partió esto en Francia con los chalecos amarillos, tuvimos nuestro propio estallido social en octubre del año pasado, y eso demuestra que hay una mayoría ciudadana en el mundo que dice no queremos más esto porque nos sentimos, y lo vuelvo a conectar con lo que hablábamos, lo que compartía con ustedes al principio, de que no estamos siendo parte de este sistema o de esta sociedad, estamos quedando marginados. Y ahí también recomendarles la lectura del libro, el último libro del intelectual Steven Pinker, que él plantea que al parecer que más que una cuestión de simplemente la desigualdad que existe en nuestro país y en otros países, al parecer este malestar social tiene que ver con algo más profundo que es una percepción y un sentimiento de ser tratados de manera injusta. Y localmente también tenemos algo que es relevante, que es un proceso político que estamos viviendo hoy día, que se gatilla a través del movimiento ciudadano y que la clase política le da una salida institucional a través del referéndum que tuvimos el 25 de octubre de este año en nuestro país, que determina el proceso en el cual estamos entrando, que es la redacción de una nueva constitución. Cuestión que es tremendamente relevante porque es el redactar esta carta fundamental, que es el nuevo pacto social, del cual la aspiración es que todos y todas nos sintamos parte para poder construir un cuerpo legal que al gozar de la legitimidad de la ciudadanía permita algo, reparar y restaurar algo que tenemos tremendamente dañado y que desde mi perspectiva es la causa de muchos de los problemas que estamos viviendo hoy día, que es la cohesión social. Tenemos una sociedad donde nuestras vinculaciones son de muy mala calidad. Ustedes conocen las cifras de caídas en los niveles de confianza que son transversales a todos los sectores y a todos los actores, y ciertamente esa caída en los niveles de confianza, quién le cree a quién cree qué noticia, son cuestiones muy dañinas para establecer
una saludable convivencia social, un tejido social robusto, una cohesión social que nos permita a cada uno de nosotros a poder desarrollar nuestros proyectos personales y colectivos en paz y en libertad. Y todo este contexto y estas reflexiones que les estoy planteando generan dos preguntas centrales de cara a la conversación de hoy. ¿Cuáles son las competencias que vamos a requerir para navegar este mundo, este nuevo mundo y el futuro? ¿Y cuáles son los liderazgos, que son dos cuestiones distintas, que requerimos para poder también navegar el presente y el futuro? Voy a anticipar solo algunas cuestiones porque ya sé que se me acabó el tiempo, que creo que son relevantes. ¿Quién puede dudar de que la formación técnica a la que se accede a través de las buenas universidades que tenemos en nuestro país, de los buenos centros de formación técnica, son indispensables? Pero eso ya no es suficiente. En este contexto de incertidumbre, de cambio permanente y de estos desafíos globales que estamos enfrentando como humanidad, hay una cuestión que es central en la que tenemos que formarnos, que es la fortaleza emocional. Sin fortaleza emocional va a ser muy difícil que podamos navegar estos contextos de incertidumbre. Segundo, tener una clara comprensión de la realidad social. Y esa clara comprensión de la realidad social, desde mi punto de vista, no se adquiere a través de la lectura solamente, sino que tiene que ser adquirida a través del conocimiento directo, experiencial de la realidad de nuestro país. Y eso pasa por conversaciones, por escuchar a los otros y por conocer los contextos territoriales. ¿Qué duda cabe de la necesidad, por lo tanto, en este contexto, de construir en nuestra formación de alumnos y alumnas pensamiento crítico y reflexivo? Y por último, algo que me conecta también con el video que mostraron ustedes al inicio de este programa, que es entender que tenemos que integrar, respetar, pero más importante aún, valorar nuestra diferencia y hacer una comprensión integral de las distintas cosmovisiones que están presentes en nuestro país a través, por ejemplo, de nuestros pueblos originarios, pero también las cosmovisiones distintas que vienen de culturas distintas y también de la necesaria, indispensable inclusión de la diversidad en todos los niveles del mundo laboral. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Nicolás, por favor, usted para que presente a Gonzalo. El micrófono. Se te apagó de nuevo, Nicolás, el micrófono. Sí, ahí sí. Yo me desilencié y ustedes me intentaron desilenciar. No, pero no es nada contra ti, por favor. No lo tomes personal. Espero que así sea. Oye, pero lo están haciendo muy bien, Guillermo. Sigue tú preguntando. No, por favor. Tú presenta a Gonzalo. Yo soy apenas un iniciado. ¿Ah? Bueno, dejo con usted. Lo que pasa es que además tengo que decir que no tengo el guión respecto de Gonzalo. Lo conozco, sé quién es. Así que dale tú nomás, Guillermo. O Gonzalo, por favor, ahora tu turno. 20 minutos, Gonzalo, y ahí Nicolás juegue libre por todo el frente del ataque, como dice su compañero Matías. Gracias. Vamos a ver entonces. Gonzalo, gracias por la invitación y Claudia en cierta medida abordó algunos de los temas que me da la oportunidad de poder reflexionar sin tener que decir mucho. A ver, una de las cosas que primero quisiera decir, y obviamente voy a tratar de situar esta discusión en términos de lo que voy a presentar en relación a la pandemia, pero también contextualizarla en un sentido también más amplio. Entonces, primero que nada, hay que decir que es imposible, así como es imposible predecir qué va a pasar con la pandemia, es imposible predecir qué va a pasar con el trabajo, yo diría de aquí al próximo año o los años que siguen o las décadas que siguen, en términos de, al menos en términos de los años en que uno va a vivir. Y por lo tanto, estoy muy de acuerdo con lo que decía Claudia muy al principio en esta idea de la carrera, esta noción moderna de los 50, de que uno
forja una carrera y que más tarde, no mucho, hace un par de décadas, esta idea de que uno es su propia empresa individual y que uno en el fondo forja una identidad del mismo modo que una empresa la forja. Y ese es un mito, son simples mitos, son narrativas que yo creo que más sirven para generar problemas que para resolverlos. Y en ese sentido creo que voy a tratar también de decir que para entender la individualidad o cuando uno aconseja a alguien en relación a su vocación o a sus habilidades, etc., hay que siempre pensar encima de qué hombros uno se está parando, porque en realidad uno no se hace solo, sino que son las circunstancias, son las estructuras, son las calles que uno caminó, los colegios a los que uno fue, el apellido que uno tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Las condiciones estructurales en el sentido marxista, y que yo creo que realmente ahí hay un elemento muy central y que yo creo que no debe uno obviarlo simplemente porque obviamente hay agencia individual, pero la agencia individual está contenida dentro de ciertas condiciones. Ahora, en el título de lo que yo planteé estaba la idea de cómo trabajar en la pandemia y en la pospandemia. Yo no sé cuándo va a haber pospandemia o si eso va a existir o si ya no estamos en lo que es la pospandemia. Nuevamente es una narrativa que siento que es bastante poco útil porque probablemente, y como lo dicen los expertos, vamos a vivir con esta pandemia para siempre, por así decirlo, y probablemente van a venir otras. Y una cuestión que yo escribí cuando mandé un resumen de lo que quería presentar, decía que no va a ser igual en la pospandemia, pero ya veníamos de allá, íbamos para allá. Es decir, la pandemia quizás visibilizó para todos aquello en lo cual ya estábamos embarcados. Quizás lo visibiliza porque nos hace mucho más, existencialmente, nos acerca mucho más a una cuestión de vida o muerte, literalmente, no ya metafóricamente, pero literalmente. Pero obviamente en Chile, incluso la crisis a partir de la revuelta social en octubre venía de antes, es decir, el movimiento de mujeres, el movimiento de la No Más AFP, antes el movimiento de los adolescentes, es decir, tampoco todo ocurrió en octubre. Yo soy de los que habíamos escrito antes, lo veníamos venir, esto iba a explotar en algún momento. La pandemia también, la pandemia era una cuestión que los salubristas, la gente que trabaja en lo que es la crisis climática, también lo veían venir, esto no es una novedad. Del mismo modo que en la medida que resolvemos la crisis sanitaria, nos vamos a enfrentar a lo que quedó pendiente, que era el trabajo alrededor de la crisis climática, que tiene en la relación que establecemos nosotros, en el trabajo, en lo personal, en lo familiar, en lo comunitario, tiene mucho que ver con cómo enfrentamos la crisis climática. Como lo he planteado en muchos lugares, es un desastre lento que no vemos, es imperceptible, y es solamente perceptible cuando ya es muy tarde para hacer algo. Es muy difícil que yo pueda hacer algo después que me contagio, después que me enferme, etc. Bueno, y la muerte es final. Y en ese sentido la crisis climática tiene muchos parecidos. Ese es como el marco general. Que este es un cambio radical, pero que se venía germinando, no es, y tampoco podemos decir que es el virus el que lo va a provocar. Lo segundo que quisiera yo decir, y que tiene que ver con una experiencia personal, pero que tiene que ver también con cuando hablamos de estos temas. Yo he vivido 30 años afuera, en un país anglosajón, y también entre España y también varios años, y por lo tanto soy muy sensible a la importancia del contexto en términos de cómo uno habla y cómo uno narra lo que está sucediendo. Por ejemplo, habiendo vivido casi toda mi vida adulta en un país anglosajón, en un ambiente académico extremadamente libre, cuando a veces yo digo cosas, se ven raras en un contexto como Chile, donde el uso del eufemismo es continuo y nos engaña continuamente. Y voy a referirme a eso porque creo que tiene una gran importancia en cómo pensamos el trabajo. A lo que quiero decir es que es re difícil generalizar, decir trabajo, porque depende de qué trabajador estamos hablando
y depende de qué contexto estamos hablando. O sea, mucho se habla, por ejemplo, del gran cambio en las maneras en que consumimos. Por ejemplo, la pandemia trae a la mano la idea de que ¿por qué necesitamos billetes o monedas? ¿No? Obviamente que ese es un problema para los que tienen monedas y billetes, porque nos movemos al crédito, por ejemplo. O cómo trabajamos desde nuestras casas o desde un living o del escritorio que acomodamos, porque ya lo veníamos haciendo. Es decir, o cómo enseñamos en línea, algo que yo venía haciendo hace 20 años. Pero ese soy yo, ese soy un grupo privilegiado que ha tenido acceso a ciertas herramientas. Obviamente que a su vez, y esto es muy importante, estos 9 meses han forzado un aprendizaje rápido para la gran mayoría para cómo acceder a la información, cómo acceder a hacer un trámite, cómo, etcétera, que implica una digitalización rápida. Yo no tomo clases para participar en una conferencia como esta, aun cuando todavía algunos se tupen con el mutear el micrófono o no, pero en el fondo estamos haciéndolo. Estamos construyendo el avión y volando al mismo tiempo, pero hay que enfatizar que eso es para los grupos que efectivamente tienen ese acceso. Y por lo tanto, la pandemia, en cierta medida, democratizó ciertas cosas, pero a su vez las desigualdó, generó mucha más desigualdad. Y yo creo que ese es un gran, gran problema. Está en el fondo que hay que tener ojo con que el cambio de aquellos que hablamos, que configuramos el discurso, que escribimos columnas, que damos clases, que participamos del knowledge work, que somos trabajadores del conocimiento, es muy distinta de la realidad de la mayoría de la población en el mundo, que todavía tiene que pensar dónde consigue agua, cómo se alimenta, que no tiene necesariamente acceso a la salud, etcétera, etcétera, todo lo que supongo yo todos saben. Una cuestión y por lo tanto doy todos estos contextos para decir que entonces, ¿en qué pensamos? Y una de las cosas que a mí me ha interesado mucho y la verdad debo decirles que, a pesar de que personalmente había tenido alguna experiencia con los medios, la verdad es que de repente estar en el mundo público es una cosa rara para un académico, porque uno le pegan desde ambos lados, le pegan desde el mundo de la academia, porque uno se está como, no sé, como que superficializando, entrando en la farándula, y te pegan desde el mundo de los medios, porque qué sé yo sobre los temas que estoy hablando, ¿no? O sea, te pegan por ambos lados. Es una situación muy rara, de la cual no importa, me doy el lujo porque, bueno, soy catedrático, soy mayor, etcétera, ya no importa. Pero hay un tema acá que yo creo que es importante en el sentido tanto del futuro del trabajo como de lo que está sucediendo con la crisis sanitaria y otras que estamos viviendo, todas conjuntas, porque esto obviamente no es el virus, es una crisis que tiene que ver con cómo nos organizamos, porque hay muchos países que no están en crisis por lo del virus, ¿no? Nos olvidamos de eso. Y tiene que ver con cómo nos comunicamos. Algo dijo eso Claudia, pero yo quisiera enfatizar algo que es central y que tiene que ver con no solo el mensaje, qué le decimos a las personas, aquellos que tenemos el poder o estamos en la situación de poder comunicar ciertas cosas, y quiénes somos los que lo decimos. Entonces, por un lado el mensaje, yo creo que este es un tema que en estos 9 meses, desde marzo en adelante, ha sido central y que tiene que ver con quién comunica lo que hay que hacer y qué hay que hacer. Y el qué hacer tiene mucho que ver con la evidencia, por un lado, la evidencia científica en este caso, en un contexto de muy alta incertidumbre, en donde nos podemos equivocar, en donde no todo el conocimiento está ahí necesariamente para realizarlo, por un lado. Pero por otro lado, en la importancia del mensajero. ¿Cuán creíble es el mensajero? Y en el contexto de trabajo, yo creo que aquí hay una cuestión muy importante, porque el conocimiento como tal, la información como tal, es mucho más accesible. Es decir, hoy en día, si yo quiero saber algo, si yo sé cómo ubicarlo, y para eso hay que tener cierto nivel de alfabetización digital, por supuesto, y cierto nivel de alfabetización general, por un lado es localizar esa información, que antes era todo lo que te daba el poder, porque cuando yo estudié
hace 30, 40, 50 años atrás, tener acceso al libro, tener acceso al que sabía, era una cuestión restringida, ¿no? Y eso te daba el poder. Si yo tenía mis apuntes correctos, yo tenía mi conocimiento, ahí tenía mi cuota, y con eso, por así decirlo, esa era mi cuota de poder. Hoy, eso es bastante, es mucho más laxo y abierto y transparente, porque puedo yo hacer la búsqueda, si sé cómo hacerlo, encuentro la información que necesito. Eso hace que, obviamente, se acelere la cantidad de información, eso hace que uno se confunda, eso hace que, por supuesto, fluya mucha información errada, los fake news, etc. Pero entonces, ¿qué es lo que es central en el contexto de la comunicación en crisis? El mensajero. ¿Quién es la persona que habla? ¿Quién es la persona que dice, confiamos en ella? ¿Está esa persona cercana a mí? ¿Sabe esa persona mi situación de vida? ¿Sabe esa persona cómo articular la evidencia con el contexto? ¿Es esa persona la persona en la cual yo le voy a dar un cierto grado de libertad como para que se equivoque? Y esto ha sido central en la pandemia, porque yo creo que las autoridades, independiente de su ideología o independiente del proyecto político que tengan, no han medido esa credibilidad y no han desarrollado esa confianza de modo adecuado. Están pegados aún en la formulación del mensaje y no en quien lo emite. Yo creo que esto que ocurre a nivel, diría yo, de la pandemia a nivel institucional y gubernamental, y no solo en Chile, ocurre en otros lados, esto es lo que ha sucedido en Estados Unidos y en otros países, es algo que tiene un paralelo muy grande en el contexto del trabajo. Es decir, ha cambiado mucho el mundo del trabajo, porque no es solo que yo pueda vivir con lo que me pagan, y aquí quiero hacer diferencia, obviamente que hay personas que van a tener que de alguna manera, que están adscritos o que están obligados a aceptar un nivel de explotación mayor, pero en el mundo del trabajo finalmente lo que me mantiene en ese lugar, en esa relación, tiene que ver con el nivel de credibilidad de aquel al cual yo le respondo. Y eso, yendo a una cosa más específica, tiene mucha relación con, por ejemplo, confiar en mi empleado o en mi empleador cuando estoy haciendo trabajo remoto, porque ya no es solamente trabajar de 9 a 6 con una interrupción para el almuerzo, ¿no? Que aquí en Chile, entre paréntesis, todavía se funciona un poco con esta medida tayloriana, digamos, de medir como en los años 40 o 50 la productividad en función de las horas de trabajo y no en la función de los objetivos. Algo que en muchos países, en el hemisferio norte, efectivamente está mucho más adelantado en ese sentido, ¿no? Aquí todavía meter la tarjeta metafóricamente y simbólicamente, pero también literalmente, es todavía la manera en que se organiza el trabajo. Entonces ese es un tema. El otro tema que yo creo que a mí me importa mucho, tiene que ver con, y es mucho más específico y lo podemos conversar más, pero tiene que ver con algo que es cómo esta era o este momento, como lo queramos llamar, transforma a los más jóvenes y a las más jóvenes, a las adolescentes, a la gente que está empezando a estudiar, a la gente que está viviendo esto en el agua, que está sumergida en él, no es que lo está mirando desde afuera, no puede hacer comparaciones, porque uno puede decir, bueno, ¿qué cambió después del 59, de esta gran influencia que tuvimos en Chile, que fue catastrófica también? Poco. La verdad es que nadie se acuerda de lo que sucedió, ¿no? No tuvo aparentemente, no generó un gran cambio. Pero claramente para la generación que va a gobernar, la generación que va a dirigir, la que va a trabajar, la que tiene 20 años, la que tiene 15 años, la que tiene 25 hoy, lo que está sucediendo va a tener, creo, grandes implicancias. Y no tengo claro
cuáles son todas ellas, pero sí, yo creo que, y aquí yo quiero hacer como un marcado, como cuando uno marca un libro con amarillo, esto va a tener un elemento traumático importante. Del mismo modo que para mi generación, que vivió el golpe militar, por ejemplo, eso que sucedió en los 70 y principios de los 80 es tremendamente marcador. Y yo creo que esto que está sucediendo hoy en día va a marcar esa generación de un modo que hay que prestarle atención, tanto en el mundo del trabajo como en otro, en términos de las decisiones de vida. Por ejemplo, si yo sé que nos vamos a tener que encerrar un año, o que se me van a morir mis amigos, ¿por qué voy a ahorrar? ¿Por qué voy a vivir de determinada manera? Es decir, hay toda una serie de decisiones personales por un lado, y por el otro algo que también Claudia lo planteó, que tiene que ver con esto de cuáles son los espacios comunes, ¿no? Los espacios comunes concretos, la ciudad, como los espacios de vida, de vivienda, como los espacios donde nos damos la salud. De hecho, por ejemplo, hay un estudio que plantea cómo para los jóvenes, para la generación más jóvenes, hablar de la salud ya no va a ser simplemente que yo pueda tener mi seguro de salud, por así decirlo, que yo pueda tener acceso a un doctor primario, que pueda ir a una sala de emergencia, pero probablemente, yo espero además, va a tener una importancia grande en términos de cómo concienciamos la salud pública, la salud común, como algo mucho más importante que la salud individual, ¿no? Del mismo modo que hoy en día deberíamos estar pensando cómo nos vacunamos todos en el mundo y no cómo se vacunan algunos, ¿no? Ese nivel de conciencia creo que va a ser importante en socializarnos de una manera distinta respecto a esto que, bueno, en Chile es bastante extrema. En Chile vivimos una cuestión individualista muy fuerte, un proceso muy fuerte en las últimas décadas, digamos, últimas 4 décadas. Que yo creo que va a tener un cambio en esa conciencia. Para terminar, y no me quiero pasar el tiempo, de modo que tengamos tiempo de conversar porque voy a plantearlo, yo creo que que la incertidumbre esta que estamos viviendo, que nos fuerza en cierta medida a normalizar y en cierta medida a negar que estamos en una situación de crisis. Por ejemplo, hoy en día, si yo mirara solamente la situación empírica, científica, de lo que está pasando en relación a la pandemia, la verdad es que estaríamos más confinados que lo que estábamos a fines de abril. Pero obviamente nuestra manera de narrar la pandemia nos lleva a pensar que estamos en otro momento. Y yo quisiera decir que a veces cuando tenemos conversaciones acerca del mundo post-pandemia, nos puede pasar que es como cuando pensábamos acerca del futuro, ¿se acuerdan de los cómicos del Jetson? Que tenía era como se imaginaba en ese momento lo que sería el futuro. Y por eso esa es la dificultad. Entonces yo creo que aquí hay que, y estoy de acuerdo también con lo que decía Claudia, en el sentido de cómo vamos a escuchar lo que está pasando es más importante que saber lo que va a pasar. Y por eso creo que el proceso político es paralelo también. Es decir, la famosa Convención Constitucional tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver con cómo nos vamos a escuchar y no necesariamente qué vamos a escuchar. Paro ahí. Gracias, gracias Gonzalo. A ver, bueno, en ambas exposiciones hay una serie de puntos que hablan mucho más de la sociedad en la cual está inserto el sistema educativo más que propiamente de las preguntas que uno podría pensar. Pero hay uno, y dado que estamos más frescos, y quiero ese mismo concepto lo decirlo a la Claudia, pero tú cuando iniciabas tu presentación, Gonzalo, hablabas de la inutilidad del concepto post-pandemia. Y yo creo que ahí hay un doble clic necesario, porque también estaba en parte lo que planteaba la Claudia, que es la lógica de que asumimos una suerte de anormalidad que va a permanecer en el tiempo. Pero ¿por qué? Me encantaría escuchar a ti y a la Claudia un doble clic respecto a esa
a lo que tú dijiste textualmente, la inutilidad del concepto post-pandemia? Porque asume que hay una post-pandemia. O sea, Claro, es decir, porque en el fondo los problemas que tenemos hoy no se resuelven mañana, cuando nos vacunemos, no sé cuándo, no creo que nos vayamos a vacunar masivamente antes del séptimo mes, no creo que nos vacunemos primer trimestre, o sea, desde el punto de vista. se ve muy difícil, ¿no? Lo veo difícil, pero bueno, no es el tema de hoy día, pero que incluso, aunque nos vacunáramos masivamente en algún momento, hacia fines del semestre que viene, no necesariamente se resuelven una serie de cuestiones centrales. Por ejemplo, mira, para darte nuevamente un ejemplo personal, individual y muy privilegiado. Yo básicamente hasta marzo de este año vivía entre Boston y Santiago. La mitad del tiempo allá, la mitad del tiempo acá. Y literalmente todo el tiempo arriba de un avión. No me subí a un avión en 9 meses y no creo que me vaya a subir a un avión en los siguientes 6 meses tampoco, ¿no? Porque no me quiero arriesgar, porque soy grupo de riesgo, bla, bla, bla. Ahora, eso me ha hecho a mí pensar acerca de, bueno, ¿hace sentido estar arriba de un avión casi toda la semana o no? ¿No? Y yo creo que hay muchas de las preguntas que la pandemia nos plantea que no se resuelven simplemente porque redujimos el nivel de contagio a 100 personas al día en vez de 1000 y tantas, ¿no? O sea, no se resuelve ahí, y porque las consecuencias existenciales, sociales, políticas, económicas, de salud, además, porque obviamente que la pandemia nos va a dejar con unos problemas de salud terribles en los años que siguen, digamos, hay una deuda pendiente ahí también, etcétera, etcétera, no van a ser resueltos simplemente porque ya no vamos a necesitar vocerías del ministro de Salud 3 veces a la semana. O sea, no va por ahí. Y porque en el fondo dejamos pendientes unos temas que son críticos, que están además directamente relacionados con la pandemia, que como lo planteaba Claudia, en términos de nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Es decir, la crisis, muy pocas personas, y se aplica tanto al virus como a la crisis climática, entienden cómo se produce el crecimiento exponencial de los problemas. O sea, es una cosa que a todos nosotros, incluso a aquellos que hemos sido muy educados, es difícil de entenderlo, metérselo en la cabeza, porque tendemos a pensar todo en términos lineales. ¿No? Entendemos la relación lineal, como que si hoy la progresión, pero no entendemos cuando la curva lo que intenta representar es el nivel de crecimiento y no el crecimiento en sí, ¿no? Y entonces, por eso digo, los desafíos van a ser más grandes aún post pandemia que los que tenemos ahora. Y por eso, a eso me refiero. Y por otro lado, para cortar la pregunta, yo creo que hay cosas que tenemos que pensar, que debemos hacer ahora, que no porque haya una emergencia debiéramos no enfrentarla. Y es tener conversaciones más profundas. Un ejemplo, y tiene que ver con esto de la educación continua, además de este congreso, cuando un ministro de Educación insiste que su tema fundamental se termina en volver a la clase, ¿quién puede estar en desacuerdo con eso? Nadie. A la clase cara a cara. En vez de pensar cómo este año voy a reflexionar con toda la comunidad educativa completa, ¿no? Padres, niños, profesores, el ministerio, acerca de cómo rediseñar la educación. ¿Por qué no haber usado esa oportunidad para rediseñar el sistema educativo? En vez de obsesionarse con que la solución es la vuelta a la clase. Que, vamos, hay elementos que se podrían haber resuelto, como por ejemplo la alimentación de los niños y ciertas cuestiones que las escuelas hacen que no tienen, que están secundariamente o también directamente relacionadas con la cosa educacional, pero que en el fondo, ¿cómo haberlo pensado distinto desde un principio, desde abril? Porque eso se sabía que iba a ser complejo. Entonces, no es solamente una cuestión, nuevamente cuando uno critica, no es solamente una cuestión que tiene que ver con no estar de acuerdo con el proyecto de un gobierno particular, pero tiene que ver con
que el desafío educacional venía de antes. Si el año pasado también tuvo 6 meses parados las escuelas públicas que estaban en huelga. O sea, ¿por qué no hacerse cargo y decir, oye, este año vamos a reflexionar? Algunas escuelas volverán, bla, bla, bla. Vamos, sí. Pero hagamos que lo central sea repensar. Nosotros no somos Francia ni Alemania ni las escuelas públicas norteamericanas en términos de cómo están pensando su cuestión. Nosotros tenemos un gran problema y podríamos haberlo hecho. Podríamos haber a todo el mundo embarcado en esta conversación. A eso voy con la inutilidad de hablar de post-pandemia. Claudia. Sí, yo quiero... Gracias, Gonzalo. Comparto tanto lo que dijiste y además me enseñaste nuevas cosas. Yo creo que lo que plantea Gonzalo, y desde ahí quiero responder tu pregunta, Nicolás, es que yo creo que necesitamos varias nuevas constituciones. No era mía. Necesitamos una nueva constitución para el sistema educacional, necesitamos una nueva constitución para el sistema de salud, necesitamos una nueva constitución para el Estado, cómo opera este Estado, necesitamos una nueva constitución para entender cómo nos vamos a relacionar como colectivo, como sociedad, y por lo tanto esto de la inutilidad post-pandemia, a mí lo que me resuena es que la pandemia lo que hace es decir, nos llega como un rayo, así que nos traspasa, y lo que nos coloca algo que habíamos olvidado, que la muerte existe, y nos hace tan presente que la vida, la existencia, tiene que ver precisamente con la convivencia entre la alegría y el dolor. En eso nos movemos todo el tiempo. Y se nos había olvidado, con tanto avance científico que claramente destaco, he trabajado tanto tiempo en el mundo de la ciencia como afuerina, pero trabajando con científicos y con el progreso tecnológico, como que se nos había olvidado y habíamos empezado a creer que éramos inmortales. Entonces la pandemia nos trae lo que es propio de la existencia humana, la convivencia con la alegría y con el dolor. Entonces, en ese contexto, las cuestiones que traíamos ya, que arrastrábamos desde ese tiempo, la crisis climática no la gatilla la pandemia, la hemos sido y somos parte de generar esa crisis climática desde hace mucho tiempo. El tema de la desigualdad no es una cuestión que aparece con la pandemia la pone y la revela de una manera brutal, pero ya la veníamos cultivando, incubando, de una manera muy poco saludable desde hace mucho tiempo. Esta sensación de injusticia, percepción de injusticia que tiene la mayoría ciudadana ya estaba presente. Lo que pasa es que en un momento, y como estas cuestiones, como plantea Gonzalo, no son lineales, aquí son sistemas complejos, donde hay muchas variables que están interactuando simultáneamente, bueno, hay este evento que hace que todo eso se ponga de manifiesto de una manera muy radical. Y yo creo que hay cuestiones que son fundamentales desde la perspectiva del mundo del trabajo y del mundo de la formación, que es que reflexionemos muy seriamente respecto a cómo comprendemos la realidad. Y yo creo que ahí hemos tenido, y no quiero hacer un juicio si fue bueno o malo, lo que yo estoy planteando es que cambiemos a otra forma de comprender la realidad, que es creer que, por ejemplo, desde el mundo del trabajo, tendemos a ver la realidad desde lo macro. Creemos que el progreso, mirado desde lo macro, que ciertamente existe y es un progreso que en nuestro país hemos tenido de las cifras macro y en variables fundamentales como expectativa de la vida, ingreso per cápita, no necesariamente se condicen con la realidad del día a día de la mayoría ciudadana. Entonces tú tienes un ingreso per cápita, teníamos en nuestro país, ahora vamos a ver cómo se van a ajustar esas cifras, de $25.000. Pero ¿cuánto es el ingreso promedio mensual bruto de una familia con 4 personas que forman parte de esa familia? Estamos hablando de 522.000 pesos bruto ingreso promedio mensual por hogar. Entonces ahí uno entiende y dice, bueno, ok, lo macro es parte de la comprensión de la realidad, pero yo no puedo pensar que la realidad se construye solo de lo macro. Y tengo que entender, por lo tanto, cuál es la situación del día a día de la ciudadanía. Y desde el punto de vista, en la formación, en el mundo de la educación y en la formación para el trabajo, hoy día a mí se me hace totalmente incomprensible, y lo voy a decir inaceptable, que quienes estemos en posiciones de liderazgo,
de gestión del poder que sea, porque todos de alguna manera gestionamos algún tipo de poder, no conozcamos de manera directa los territorios donde desplegamos nuestras actividades, los territorios donde viven nuestros trabajadores, nuestros territorios donde están los contratistas, proveedores, ciudadanos y ciudadanas que todos somos, compartimos esa calidad de ciudadanos y ciudadanas. Y lo otro que me parece absolutamente indispensable para esta comprensión integral, sistémica, porque esto es una cuestión sistémica y compleja, es que nos dediquemos gran parte de nuestro tiempo a escuchar. En ese proceso de escucha ocurre algo que es fundamental, y Gonzalo seguramente lo va a explicar mejor que yo porque es psicólogo, pero yo lo he podido experimentar, y lo hemos empezado a experimentar de manera colectiva en varios grupos. Cuando yo me dispongo al acto de escuchar, lo primero que tengo que hacer es quedarme callado o callada, en silencio. Y cuando yo hago el acto de quedarme en silencio, lo que le permito al otro es que el otro aparezca. Y cuando el otro aparece, lo que estoy haciendo es el llamado que ha sido el clamor central de nuestro estallido social, que es el llamado por dignidad. Hacer que el otro aparezca es dotarlo de dignidad. Y eso tiene un efecto tremendamente reparador. Y además es un efecto que juega en ambos sentidos, y que ahora lo entiendo tan bien. La dignidad del otro también es mi propia dignidad. Por lo tanto, si tenemos el desafío y queremos construir una sociedad en base a una cohesión y paz social, tenemos que entender que la dignidad del otro también es mi dignidad. Y eso llevado al mundo del trabajo, yo creo que tenemos que cambiar radicalmente nuestra concepción o comprensión de qué es lo que significa el progreso. ¿El progreso es el progreso solo material? Desde mi punto de vista, el progreso es aquel progreso que respeta la dignidad de las personas y respeta el medio ambiente. Por lo tanto, nunca más progreso, en el sentido como lo comprendíamos, a costa de la dignidad de las personas y a costa del medio ambiente. Gonzalo, desde tu perspectiva, y para ponerlo más en el marco de este seminario, de este congreso más bien, tuvo una discusión respecto a herramientas, habilidades y capacidades. En ese sentido, más que hacer un catálogo, porque yo creo que es complejo y por lo demás imposible, sí uno puede pensar en que este mundo post pandemia probablemente sea un accidente, y lo que tengamos es un cambio, como decías tú, cuando tú dabas tu ejemplo de que no te subías más a un avión. Claramente tuvo que pasar algo para que tú decidieras hacerlo, pero ya te diste cuenta que el mundo podía seguir. Ahora, tú mismo lo decías también en tu presentación, tú estás en una situación un poco más privilegiada. ¿Qué debería cambiar en ese sentido respecto a las habilidades que deberían desarrollarse? Porque, y Claudia lo decía en parte, existe una lógica respecto a desarrollar mucho más las habilidades blandas, pero no solo de habilidades blandas vive el hombre, como tal, como se decía, no solo de pan vive el hombre. ¿Cómo ves ese cambio, para ponerlo en el contexto de esta educación continua y cómo las instituciones tienen que evolucionar a este hombre nuevo, o mujer nueva, para que nadie se enoje, que nos vamos a enfrentar en este mundo en cambio? Mira, interesante porque una de las cosas y tiene que ver con lo último que dijo Claudia además, que lo había notado, y que esta crisis nos lleva a repensar si es que crecer es el mejor paradigma, ¿no? Entonces, claro, y hay propuestas, y existen, y bueno, y Manfred Magniff, que en paz descanse, planteó muy claramente, es decir, el modelo de crecimiento como asociado a la idea de desarrollo humano es una contradicción, porque al final nos lleva a la destrucción entonces, ¿cómo podemos repensar? Gonzalo, pero un pequeño punto ahí, porque efectivamente, que era la gran contradicción, efectivamente, el crecimiento, si lo llevamos al extremo, en las teorías de McNeff y otros, finalmente lleva a destrucción, estoy de acuerdo. Pero también es cuando se ha llegado a cierto nivel de satisfacción de necesidades, es fácil decir, no sigamos creciendo, porque en cierta forma congelamos. Y la redistribución, siendo muy interesante, no es el único camino. Entonces,
Entonces, definitivamente también ahí hay un ideal, por un lado, Sí, sí. pero porque cuando dejamos de crecer, todos dejamos de crecer y por lo tanto, quienes menos satisfacción de necesidades tienen, menos posibilidades tienen de que estas se satisfagan, versus quienes sí ya las tienen resueltas, a lo más verán un pequeño desmedro en una condición que ya es cómoda. Ya, eso da para otra conversación De acuerdo. No, la cosa es que, larga, no, es que como tú lo pero planteabas, a mí, mira, es muy divertido porque a mí me dicen que hablo de todo. Yo estudié economía antes de estudiar psicología, me fui de economía, lo dejé, no yo soy estudié arte y economista. economía, así que imagínate. Sí, pero bueno, pero una de las cosas que yo que planteo lo de decrecer, porque en el fondo hay una especie de mito respecto al que el crecimiento, el chorreo va a ser la resolución. Hay modelos para poder pensar, y cuando digo decrecer, hay que pensar a su vez en la idea de que tenemos que asegurar que todos y todas puedan tener un ingreso mínimo, una vía, resolver como ciertas cuestiones básicas, de modo que no dependa todo de que me esfuerce para trabajar 2 turnos de trabajo. Porque realmente para que la creatividad, para que el emprendimiento, y la creatividad en el sentido no solo de la cuestión, cuando digo creatividad no estoy refiriendo a la cosa artística, que también creo que es importante, o científica, me refiero a la cuestión empresarial, desarrollo de nuevos productos, la innovación. Para que ocurra, los que lo pueden hacer es porque en algún momento como nos pasa a los académicos, nos podemos olvidar del mundo y empezar a pensar y a juntarnos y reunirnos y tener estas conversaciones como la que tenemos acá. Eso está permitido porque tengo cierta seguridad de que voy a tener que comer a la noche. Entonces yo creo que como sociedad nosotros nos debemos a todos la capacidad de poder hacer eso. Es como el sabático, que es una típica cosa académica, pero que se hace en muchas empresas. Es decir, tenemos que todos tener acceso a la posibilidad de darnos espacios para reflexionar, para pensar, para cómo contribuimos. Y eso es posible con el TIP en un país como el nuestro. Ahora, por supuesto, una cosa. Ahora, ¿qué habilidad? En ese sentido, yo creo que las habilidades son distintas y diversas, pero para eso necesitas dar una cierta seguridad de que no te vas a quedar sin nada. Y yo creo que la mayoría de las personas, siempre van a haber algunos que no van a querer hacer las cosas. Siempre van a haber algunos, comillas, que son flojos. Yo creo que la mayoría de las personas lo único que quiere es contribuir. Y de hecho en las emergencias lo que uno ve, yo he trabajado mucho en la cosa de desastre, lo que uno ve es que lo que más quiere la gente es un mecanismo para solidarizarse con el otro, para ayudar al otro. Eso es muy fuerte. Es una cuestión casi, yo diría que a veces tendemos la tendencia a pensar que las personas lo único que quieren es algo para sí mismos. Pero vemos que en las situaciones de mayor incertidumbre y de mayor emergencia, lo que más aflora son las formas de solidaridad. Entonces yo creo que hay que apelar a eso, pero a su vez yo creo que tiene que haber la capacidad de los sectores más privilegiados de decir, oye, ¿sabéis que tenemos que asegurar que todos? Y, comillas, algunos se van a aprovechar. Que se aprovechen. Eso pasa en lo que sea. Pero la mayoría de las personas quieren es contribuir. Entonces, es lo que pasa, por ejemplo, con el personal de salud. O sea, el personal de salud, en una crisis como esta, trabaja mucho más de lo que, comillas, está obligado a trabajar o que le pagan para trabajar, porque siente que tiene que contribuir, siente que tiene un privilegio porque saben algunas cosas y porque quiere contribuir. Nos pasa a nosotros, a muchos, ¿eh? O sea, esto de dedicarme 9 meses a la cuestión del COVID no es una cuestión que lo haga porque me pagan, porque hay una contribución y eso en sí es un pago muy importante. Ese derecho, yo creo que hay que crear las condiciones para que todo lo puedan hacer. Entonces, ¿cuáles son las habilidades? Yo creo que las habilidades son muy distintas, muy diferentes, pero se van a potenciar en la medida que existan ciertas condiciones habilitantes para que todos tengan acceso a la posibilidad de hacerlo. No sé si me queda claro. No es que sea un tipo de habilidad o 2 tipos de habilidades. Sí, No, de acuerdo. escuchar. Acuérdate, decía al principio, no hablemos de catálogo, porque Exacto, no es un catálogo, porque son distintas. Son distintas, ¿te fijas? Pero son las condiciones habilitantes las importantes. Mira, cuando hay un terremoto acá de 8, todos nos preocupamos, qué sé yo, pero todos sabemos que no se va a caer el edificio. O al menos lo suponemos.
Bueno, pero más o menos, digamos, o sea, hemos construido una resiliencia. Nosotros tenemos que ser capaces de construir espacios resilientes donde todos puedan desarrollar. Por supuesto, algunos no lo van a poder hacer y bueno, eso pasa, pero esa es la excepción. Y yo creo que aquí, ojo, porque a veces, mira, nos pasa con esta cuestión de la fiscalización, cuando el tema de la fiscalización, todo se fiscaliza. Pero nadie piensa que el que se fiscaliza solo, en cómo lo apoyamos. La mayoría de la gente es honesta, la mayoría de la gente, ¿entiendes o no? Entonces, eso nos falta, y eso es un problema serio porque es como el problema de la salud, o sea, cuando tú haces buena prevención, no se nota políticamente. Cuando tú haces las cosas bien, no se nota, es como, solamente se nota cuando hay un problema y tú, comillas, lo resuelves, entre comillas, ¿no? Entonces, esa manera de pensar es la que yo creo que hay que cambiar. ¿Claudia? Sí, yo lo primero que quiero es proponer que reflexionemos en conjunto sobre algo que es transitar de la conceptualización de las habilidades blandas, que hoy día, desde mi perspectiva, son habilidades estratégicas. Las habilidades blandas... ¿Cómo defines tú estratégico? Estratégico porque sin ellas nada tiene posibilidad de ser viable o ser sostenible en el tiempo. Ahora, y tomo lo que decía... ¿Tú lo planteas de la perspectiva de la creación del pensamiento estratégico o de la existencia energética global? No, lo planteo de ciertas habilidades que hoy día son denominadas blandas y yo creo que son estratégicas en el mundo del trabajo. Y lo que decía Gonzalo, decía, el mensajero es tremendamente relevante en este nuevo contexto. Y ese mensajero, entre algunas cuestiones que tiene que tener y que son consideradas habilidades blandas y que hoy día para mí son habilidades estratégicas, por ejemplo, es la capacidad de persuasión. Y hoy día nadie va a persuadir al otro de seguir un camino que le permita navegar la incertidumbre del presente y del futuro si no tiene ciertas características que tiene que desarrollar y que ya no son blandas, que tienen que ver con un set de valores desde el cual habla, una cierta consistencia y coherencia con su trayectoria, yo diría casi una compenetración indisoluble entre el conocimiento y la experiencia real y el conocimiento real, una capacidad de escuchar que le permita luego dialogar y crear estructuras de confianza desde las cuales va a poder, solo desde ahí va a poder liderar equipos, va a poder hacer las transformaciones dentro de las organizaciones. Sin esas características, hoy día llamadas blandas, no va a bastar tener ni la mejor tecnología, ni la sostenibilidad financiera, que ciertamente son cuestiones relevantes, pero sin esto otro, todo lo anterior queda más bien en un terreno de arenas bastante movediza. Y lo segundo que me parece relevante en esta idea del progreso, obviamente que la idea del progreso es algo y no es una idea, tenemos que progresar. El punto es, ¿qué entendemos por progresar? Y desde mi punto de vista, ese progreso hoy día lo tenemos que concebir como un progreso que se orienta a generar valor para la sociedad entera, que es poner movernos de esta concepción del valor centrado en lo individual, y en lo individual pueden ser los accionistas, algunos stakeholders de las compañías, a la generación de valor para el bien común. Y yo creo que ahí está la cuestión central. ¿Cómo generamos progreso generando valor para toda la sociedad? Y esas cuestiones no son incompatibles, y no son cuestiones románticas, porque hay mucha evidencia, afortunadamente, de cómo, incluso desde las compañías, estamos transitando de una concepción del valor, primero accionistas, luego ciertos stakeholders que se interactúan con las compañías para hoy día orientarnos a la generación de valor
en un contexto de bien común. ¿Ah? Creo que esas cuestiones son centrales. Gonzalo, Margarita hace una pregunta que yo creo que es perfectamente válida para los dos. ¿Ven factible que luego de esta crisis la ciudadanía logre desarrollar relaciones más simétricas basadas en la confianza con las autoridades y entre grupos? O sea, es mi esperanza. La pregunta es bien aterrizada porque dice si lo ves factible. Entonces, si lo veo factible. Mira, a ver, con toda honestidad, siendo así, no se lo digan a otras personas, lo escucharon acá, pero... No, de aquí no sale. De aquí no sale. Yo creo que hay todavía una subvaloración del malestar y del descontento en la ciudadanía, muy grande. Y un no entender que la calma que ha existido, muy relacionada con las restricciones alrededor de la pandemia y también con tratar de resolver algunas cosas prácticas que tiene que hacer la persona en este contexto. ¿Quién no lo entiende desde tu perspectiva, Gonzalo? Porque dice, ¿quién no lo entiende? Porque tú dices... Yo creo que la élite político-económica del país, transversalmente, no solamente la del gobierno, creo que le cuesta todavía entender que hay mucha paciencia de parte de la población. Es decir, yo creo, independientemente del porcentaje de voto de la prueba, del 25%, la civilidad, iba a decir la civilidad cívica, la ciudadanía en su acción cívica ese día mostró una paciencia todavía impresionante con la élite. Y yo creo que todos los días, yo lo digo a veces, lo planteo, me sorprende algunas cosas que se dicen en el discurso, todos los días, que sirven no para respetar esa paciencia que creo que la mayoría de la población tiene a pesar de toda la desigualdad, a pesar de la violación de la dignidad, a pesar de etcétera, etcétera, etcétera. Hay como una gran paciencia, pero la gente, y por lo tanto, ojo, que el no lo veías venir puede ser más grande hacia adelante si es que no nos hacemos cargo de eso, ¿no? Entonces, cuando tú me preguntas cómo lo veo, si lo veo factible, no lo veo todavía factible basado en las formas en las cuales se comunican. Y piensa tú cómo se manejó lo del 10%, o cómo se maneja una serie de cosas. Hay una suerte de lejanía, porque yo creo que la mayor parte, y lo he dicho, entre paréntesis, esto se lo dije a personas del mundo político durante la pandemia, en abril, mayo, en junio, cuando les dimos charlas privadas a muchos políticos para que entendieran qué estaba pasando con la pandemia, de modo confidencial. Lo que a mí me sorprendió es la dificultad de entender la crisis en que estamos. Y de decir, oye, es como decir, está la cagada, ¿no? Perdón que use esa palabra. Y decir, oye, tenemos que hacer algo. Y yo creo que eso, y en vez de simplemente pensarlo como que esta es una emergencia que va a pasar. Por eso que decía la inutilidad de la post-pandemia. Porque esto sí que es endémico. Mientras no se construya un discurso y un accionar que escuche a la ciudadanía como tal, en sus dolores, en sus sufrimientos, pero también en su resiliencia, ¿no? Sin tratar de romantificar esto, escuchar lo que está pasando, escuchar lo que está viendo, lo que se está germinando. Falta eso, porque todavía estamos con los códigos antiguos, como si esto fuera una emergencia, como si tuviera sido un terremoto que ya en 3 días nos olvidamos porque lo reconstruimos. No. Esto es serio, esto es complejo. Y ese lenguaje tú no lo escuchas todos los días. Es como, vamos a salir de esto, o este optimismo irrealista respecto a una serie de cosas. Eso me preocupa. Pero ¿por qué habría que ser pesimista, Gonzalo? Me interesa mucho tu punto, porque dice, este pesimismo irrealista. Optimismo, no. Hay un optimismo irrealista. A eso me refiero. Hay un optimismo irrealista. O sea, hay que ser pesimista.
¿Por qué habría que ser? No, hay que ser realista y optimista, que es distinto. Yo creo que aquí lo que hay que ser optimista. Yo pienso que la mayoría de personas son optimistas, ¿no? No, pero ¿tú sabes lo que es un pesimista? Es un optimista bien informado. O, bueno, podemos ponerlo así. Sí. Pasa que la palabra pesimismo es como pasarse el gol, digamos. Yo soy optimista, pero hay que ser realista, hay que hablar con la evidencia, hay que hablar con lo que de verdad está pasando y diciendo, oye, estamos en esto juntos para construir algo mejor. Y eso falta, porque no le creo, hace que al final nadie crea nada. Y eso es muy, muy peligroso. Por eso enfatizaba lo del mensajero. O sea, a mí me preocupa que no le crean nada a lo que diga un ministro, cuando a lo mejor entre las cosas que dice hay cosas que hacen sentido, ¿no? Esa es la que a mí me preocupa. Entonces, cuando dice es factible, debiera ser factible y tenemos la herramienta para que sea factible, pero no se está. Por eso cuando decíamos, yo me acuerdo a fines de mayo me preguntaron, ¿cuánta gente va a morir? No habían muerto menos de 1000. Yo dije entre 4000 y 30.000. 4000 porque no hay nada que hacer para que no se mueran 30.000 personas más. 30.000 dependiendo de la estrategia que tomemos. La factibilidad depende de lo que hagamos, no de algo etéreo. A eso voy. Y eso no lo resuelve una persona o dos personas. Perdóname, tomé N tiempo y Claudia... No, además nos quedan, yo creo que la última intervención de la Claudia estamos. Sí, yo quiero continuar con la pregunta que hace Margarita, que me parece tan importante, en el sentido de lo que plantea también Gonzalo. Yo creo que tenemos una oportunidad, tenemos que ver si vamos a ser capaces de responder a la oportunidad que la ciudadanía nos ha dado, porque ha sido el movimiento ciudadano el que nos dio la oportunidad de tener el próximo año una conversación en torno al proceso constituyente. Y si bien son 155, hasta el momento, consejeros que van a estar a cargo de esa convención constituyente, esa convención tendría que al menos, porque lo técnico va a estar resuelto, técnicos en materias constitucionales tenemos de muy buena calidad, pero esa constitución tendría que abocarse centralmente a dos cosas: hacer una convención que actúe con los mayores niveles de transparencia, que permitan que los ciudadanos, todos nosotros, podamos conocer, entender directamente lo que el proceso constituyente está discutiendo. Y segundo, que incorpore los mayores niveles de participación ciudadana en el proceso constituyente. ¿A qué me refiero con esto? A que se dedique esa convención a escuchar a la mayor cantidad de actores sociales que interactúan en nuestra sociedad, porque eso la va a dotar de aún mayor legitimidad. Y cuando Gonzalo habla del mensajero, esos 155 constituyentes van a ser mensajeros, y su legitimidad va a ser cada vez más robusta si se abren a escuchar a la ciudadanía, que es lo que nos ha faltado en todo este tiempo. Hemos tomado decisiones desde lo central, desde arriba, desde las élites, y no hemos escuchado a la ciudadanía. Por lo tanto, tenemos la oportunidad, y yo creo, Margarita, que sí es factible, si en esa convención constituyente, en ese proceso del próximo año, dotamos de transparencia esa conversación, y segundo, dotamos de espacios de participación ciudadana a través de procesos de escucha a la ciudadanía. Y el último mensaje que a mí me gustaría entregar, sobre todo a todos los jóvenes y las jóvenes que nos están escuchando, y también a los más grandes que están en el mercado laboral, en el mercado del trabajo, en este mundo de la incertidumbre, es que el futuro no lo vamos a poder predecir. Claramente eso ya démoslo por descartado, y quizás no es malo, porque nos impone el desafío de aprender a navegar, y hay una belleza en el tema de la navegación, pero sí tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad es construir vidas significativas, vidas dotadas de sentido. Y ese sentido, desde mi perspectiva, no tiene que ver con mi éxito individual, tiene que ver con compartir un sentido de pertenencia y de posibilidad de una vida digna de manera colectiva. Para mí esa es la vida significativa. Bien, nos pasamos solamente 9 minutos. Oye, Nicolás, ¿puedo decir algo respecto a lo que dijo Claudia? Esta palabra, ojalá que la Convención Constitucional
sea, como se dicen en inglés, sea accountable, o sea, que sea responsable frente a la ciudadanía, y para eso la transparencia, que escuchen, que traigan, etcétera, etcétera, que, no sé, que sea una cosa, que el proceso va a ser más importante incluso que los contenidos. Perdona. Sin duda, sin duda. Guillermo, muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Gonzalo. Guillermo, tú te quedas con la pelota como te gustó, como usaste la metáfora futbolística al principio. Muchas gracias, Nicolás. Agradecemos a todos ustedes. Les puedo señalar que han tenido una muy buena acogida, una extraordinaria acogida.